¿Me pueden escuchar ahora? Como los de Texas, ¿todo está bien? Todo está bien. ¿Cuántos de ustedes reconocen quién es ese personaje? Ese es mi tipo. Voy a tener que orar por él mucho, pero ese es la persona que me agrada. Bueno, muy bien. Cerremos el año pasado mientras estaba trabajando con mi congregación y estábamos haciendo unos asuntos prácticos. Terminamos de terminar un libro de la Biblia y estamos haciendo unas cosas prácticas. Pensé de este concepto de manipulación y estaba viendo algo que mi amigo Lou Priolo escribió y estaba viendo su material y había otra investigación y viendo a mi vida y tratando de entender la naturaleza de las cosas. Tenía tantas preguntas de la gente y la manipulación. Y parte de esto, mientras lo comparto con ustedes, cuando caminé por el estudio y lo vi y lo apliqué a mi vida y vi diferentes papeles y responsabilidades de cómo lo he hecho y cómo se ha hecho hacia mí, una de las cosas que me di cuenta es de que comenzaremos a hablar de la manipulación. Es una realidad que no nada más estás siendo manipulado porque te gusta lo que la gente está vendiendo. Nadie te manipula si no te gusta lo que están vendiendo. Si no crees eso, también te sostienen preso. Tienes un miedo de que vas a perder algo o que temes de que no vas a ganar algo. Nadie tiene poder para manipularte y la manipulación solo es debido a la cosa que tú tesoras, que tienen en sus manos. Pero en el momento que paras de adorar esa cosa y comienzas a adorar al Señor, ya no pueden manipularte. Y descubrí eso que era fascinante, que consideren eso, porque a menudo pensamos de que somos manipulados porque una persona poderosa o una entidad poderosa que simplemente no podemos sobrellevar son manipulados porque lo que te están extendiendo trata con tu necesidad o tu avaricia y porque no aceptas lo que Dios nos ha dado, someternos a la voluntad del Señor, crees que te pueden quitar algo o darte algo que a lo mejor es más importante, te tienen. No es porque tú no eres inteligente, no es porque no conoces la verdad, no es porque no conoces lo que las escrituras dicen, es porque tú estás consumido con lo que están vendiendo. Hice esta ilustración, hice la pregunta en un grupo que estaba capacitando, dije, ok, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién tiene el poder mayor, el adicto a drogas o el que vende las drogas? Y todos tenían diferentes ideas. Oh, es el que vende las drogas, o es el adicto, y los dejé que siguieran alegando y les pregunté que dieran todas sus razones por qué. Y les dije, déjenme ser ausente, el que tiene el poder mayor es el que está adicto a la droga, no es el que vende las drogas. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No entendieron la ley de economía? Lo que necesitan y lo que está disponible. No estamos entendiendo lo que estás diciendo. Déjenme decirles un poco, ustedes y los que son mayores en este grupo van a entender esto. Tengo estos cassettes de esos antiguos 8-track. Algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Véanlo en Google para aquellos que no conocen ese tipo de cassette. Esos cassettes de 8-track tienen, la gente les va a vendérselos por si recibes 5 por $20 te daré 10. Tengo a alguien que compraría eso. Muy bien. Ok, déjenme darles esta oferta. Compran uno y yo les doy 5. Compras uno por 100, les daré 5. Aún nadie lo va a comprar. ¿Qué si tuviera? Eh, no sé, televisiones o televisores de 75 pulgadas y los estoy regalando por $5 cada uno. ¿Alguien los compraría? Sí. Sí, demanda y disponibilidad. No lo robamos, se los prometo. Antes de robarlos los obtuvimos. No, estoy burlando. Pero entienden el punto, ¿verdad? Y lo que estaba tratando de compartir es con ciertos individuos, sé que sí, el que vende las drogas tiene el poder, pero el poder está conectado a lo que el adicto quiere de ellos. Lo mismo funciona, nadie les va a quitar el hecho de que tiene ese poder, pero trabaja
debido a las cosas que a ti te gustan, que no estás dispuesto a dejar o adoras. Las áreas de tu vida que estás dispuesto a comprometer. Entonces esa manipulación funciona porque te gusta lo que están vendiendo. Déjenme darles un ejemplo. Ahora nadie entendió su credibilidad. Es galletas de chocolate chip. Y he perdido como 80 libras en los últimos 8 meses. Y es porque no es como galletas, como antes lo hacía, pero tenía que comerme una hoy. Así que estaba en línea, estaba ahí, que seguía viendo la galleta y dije, nadie va a saber que estás diciendo que no a la galleta, pero a lo mejor si empiezo hoy, diré sí, sí. Y para mí fue fácil, es solo un día, sigo adelante. Pero la realidad es de que hay un asunto ahí que tengo que tener cuidado. ¿Y qué sucede si tienen un plato entero de galletas? Y dicen, ¿por qué no vienes a nuestra casa? Tenemos estas galletas que acabamos de preparar. Digo, no, ahora ahí hay algo. Porque quiero venir a compañerismo, no quiero comer eso, pero no quiero malagradecido, no quiero ser malagradecido. Satanás quiere comprometerte en ciertas posiciones con cosas que te gustan, donde deberías de decir que no, pero no lo haces. Ahora, ¿por qué estoy yendo ahí? La manipulación es simplemente una avenida donde hay algo que alguien ha puesto sobre ustedes porque por algo que no quieres perder o algo que quieres ganar, y pueden persuadirte de cualquier manera, no solo porque no eres inteligente, no porque no conoces las escrituras, no porque no tienes discernimiento. Déjenme decirles qué tan simple es porque somos egoístas. Entre más egoísta soy, más puedo ser manipulado. Así que con eso en mente, queremos que estemos pensando de este concepto de la manipulación, y quiero que tenemos tantos pasajes, no voy a poder cubrirlos todos de la manera que lo puedo hacer, pero quiero que comiencen a ir de regreso a repasar como muchos de estos, tantos muchos pueden hacer. Y mientras lo hagan, quiero que piensen de esto, esta definición de la manipulación. Muy bien. Mi dispositivo no funciona. La definición es de buscar controlar para tratar de limitar a alguien a través de maneras malas o intenciones malas para que esa persona se mueva o no se mueva en una manera particular de acción que uno desea. Déjeme leer esto de nuevo. Para buscar controlar o hacer o limitar a alguien a través de métodos malos o intenciones malas para que esa persona pueda moverse o no moverse en una manera en particular que uno desea. Déjenme darles unos ejemplos en la Biblia donde vemos manipulación trabajando. Vamos a ver estos pasajes. Quiero Lucas capítulo 10, versículo 40. Vamos a ver algunos de estos pasajes o versículos donde vemos ejemplos de la definición que acabamos de hablar, que sucede en este momento en Lucas 10, 40. Pero la pregunta de que una pregunta tiene para hacer que la gente haga lo que deseamos. Y conocemos esta historia, ¿verdad? Esta es la historia de Marta. Verán Lucas 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, y aquí está lo interesante, vino el Señor. De hecho, antes de leer esto, déjeme pintar esta imagen para que tengan la idea. Dios está en su casa, en su hogar. ¿Okay? Déjeme hacerlo. Está Dios en su casa. Así es como decimos en Texas, Él está en su casa. Dios está cómodo ahí en su casa y les está dando una perspectiva a ustedes y a su hermano o hermana. Su hermano o hermana están sentados ahí a los pies de Dios. Mientras Él les da esa perspectiva, están distraídos por todas estas otras cosas en vez de estar a los pies de Dios en su hogar. Ahora, debido a que las cosas no van a la manera que deben de ir, crearon en su mente esta idea, la percepción, se escucha algo similar a lo de anoche, que esta gente, incluyendo Dios, no le importa, no te importan, porque si les importaras, sea lo que Dios está diciendo en ese momento, con tu hermano o hermana, realmente no importa. Lo más importante es lo que yo estoy haciendo acá. Así que
déjame interrumpirlos, déjame interrumpir a Dios en medio de su conversación en mi casa y después retarlo con una pregunta que lo manipula. No te importa. Dejen que eso se profundice, porque cuando lees historia tienes que leerlo con esa realidad. Le estás preguntando a Dios de una manera manipuladora que si no le importa. Y vean lo que agrega. Esto me fascina, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y se acercándose al Señor y le dijo, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Así que si te importo, tú vas a estar de acuerdo conmigo en el juicio de mi hermana y también harás que ella se levante y venga y me ayude. Porque si realmente no te importo, entonces pararías lo que estabas haciendo para asegurarte de lo que yo estaba haciendo se tratara con mi hermana, de que realmente no le importa, si no me hubiera dejado aquí mientras tú estás platicando con ella. ¿Entienden qué tan feo eso se ve cuando leen esa historia, lo que realmente están diciendo ahí? Y de la manipulación detrás de esas palabras, ¿no te importa? Y por si me estoy juzgando a mi hermana mientras estoy diciendo esto, que no te importa, de que ella me ha dejado servir sola, porque ella debería estar aquí conmigo, no sentada ahí a tus pies. Así que en ese momento, ¿qué plan están cumpliendo para Marta? Increíble. Hasta antes del plan de Dios, estás distraído por cualquier cosa, pero la cosa que es más importante lo has quitado de tu hermana. Eso es manipulación. Cuando tú le estás diciendo a alguien, escuchen, hasta Dios mismo, que no te importa, a lo menos de que tú haces lo que yo quiero en este momento, porque eso es lo que estaba diciendo Marta ahorita, es más importante que estar sentado a tus pies. Y qué tan a menudo estamos distraídos y queremos manipular a la gente y a Dios para que paren de hacer lo que están haciendo, para darle importancia a lo que nosotros estamos haciendo. O esa es la manera en que hacemos que es un problema. Eso es una forma de manipulación. Así que aplicando de una pregunta, la persona no le importa para poder que la gente haga lo que debe de hacer. Santiago 4, también buscando pelear y alegar con la gente para hacer que la gente haga lo que uno desea, incluyendo a Dios. Esa es la persona que trata de pelear contigo para manipular que tú hagas lo que ellos quieren. Se me olvida el año, pero estaba trabajando en una iglesia y este tipo estaba abusando a su esposa y al elevar su voz, él pensaba, y poniéndose de pie, iba a hacer una diferencia para mí. Y se elevó su voz y se levantó. Yo me puse de pies también y le dije, si no te sientas y te controlas, has perdido tu mente. Dije, te estoy exhortando. ¿Qué es lo que te hace pensar de que tú puedes entrar aquí con esa actitud? Dije, por eso es que esta mujer está haciendo lo que está haciendo en este momento. Tú estás tratando de intimidar y manipularla. Si tú quieres que las cosas caminen bien, tienes que humillarte ante el Señor. Esto no es necesario y no es aceptable en esta oficina. Y no toleramos que tú le causes daño a esta mujer. Así que tienes dos decisiones que hacer aquí. Pero una de ellas nunca va a ser de que vas a poner tus manos sobre esta mujer mientras estés en esta iglesia. ¿Qué es lo que quieres hacer a continuación? Es manipulación, tratar de intimidar a la gente. Pero ¿qué si yo tuviera el temor al hombre? ¿Qué si yo estuviera más preocupado de él, de que me pegara, más de amar a esa persona en el cuarto? Lo que tú quieras. ¿Y por qué hubiera funcionado? No porque era poderoso, porque mi temor y mi adoración hubiera sido más importante que mi amor para la mujer que necesitaba protección. ¿Hace sentido esto? La manipulación, aquí está otro ejemplo de esto. Lucas 6:2. Acusar a una persona para tratar de llevar a la persona que esté de acuerdo con la acusación para bajar a la persona de su nivel de autoridad para ganar lo que uno desea. Veamos esto en Lucas 6. Lucas 6. Viendo el versículo 2.
Vamos al versículo 1. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, estragándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús le respondió, ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los con el que él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero trataron de engancharlo. Han tenido gente que me han hecho eso, acusarlos con una pregunta. ¿Por qué están haciendo eso? ¿No crees que deberías de estar haciendo algo diferente más que eso? He tenido personas en asuntos de negocio. Pero pastor, ¿eso es lo que queremos hacer? Estamos seguros de lo que queremos hacer. La pregunta es, ¿tú tienes una inquietud? Sí, entonces en vez de ponerlo como que si estamos seguros, quiero que se hagan la pregunta de tu inquietud, no tratar de poner duda en la decisión. Donde lo demuestras, yo trataré de obrar en eso, yo soy ese tipo. Si actúas de tal manera en público, te voy a ayudar en el público. Si quieres hacerlo privado, lo haremos en privado, pero no juguemos juegos con los negocios de el Señor y su iglesia. Y eso fue manipulación. ¿Cuántas veces hemos jugado este tipo de juegos para poder empujar o tratar de obtener lo que queremos? ¿Cuánto han hecho esto en su matrimonio, en sus relaciones para hacer lo que uno quiere? Lucas 20:19. Buscando utilizar de tener a la gente en una esquina con preguntas que limita sus respuestas a sí o no para ganar lo que uno desea. Vayan a Lucas 20 y déjenme demostrarles un ejemplo. Tenemos a gente que hace esto. Doctor Elden, estamos tan emocionados de su sabiduría y realmente tenemos aprecio de lo que tienes perspectiva. Ahora, aquí vienen las preguntas para ponernos en la esquina y me ponen ahí de que primero me están diciendo cosas positivas y después me tratan de atacar. Vean lo que dice Lucas 20, 19, 22. Las escribas y principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esas parábolas, pero temieron al pueblo para sorprender a Jesús en alguna declaración. Se echaban enviando espías que fingieran ser justos y así lo podrían entregar al poder y la autoridad del gobernador. Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad del camino de Dios. No lo están poniendo ahí, lo están preparando para atacarlo. ¿Nos es lícito pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ejemplos de tratar de manipular. Entonces piensen ustedes mismos de cómo ustedes han tratado de manipular en su relación y cómo han tratado de ser manipulado también. Y una de las cosas que quiero que reconozcan es de que nunca es lo correcto tratar de hacer a la gente hacer lo que uno está planeando. Eso no es una cosa amorosa que podemos hacer. Entonces, con eso en mente, es uno de los deseos básicos que pueden volverse deseos que llevan a la manipulación. Y lo que me refiero a esto es lo siguiente. La única razón por que puede ser manipulado es porque deseas algo que es más importante de amar a Dios o amar a otros y utilizar el discernimiento que Dios les ha dado o que han desarrollado, porque hay tanta gente que ha dicho, yo sabía que algo no estaba bien, pero tenía un sentido de que no era lo que debería haber hecho, pero la única razón porque el pero está ahí es porque lo que tú querías era más importante de lo que tú habías discernido, porque la manipulación sucedió porque hay un deseo de tu corazón que se volvió más importante que la voluntad de Dios. Hablemos de eso por un momento. Cuando lo que quieren se vuelve más importante
de amar a Dios y amar a otros, van a crear un amor de algo que se vuelve pecaminoso, que puede llevarlo a hacer buscar a manipular a alguien para tenerlo. O son manipulados o ustedes manipulan porque yo quiero lo que quiero cuando lo quiero. Pues veamos las cosas de que si no tienen cuidado, lo pueden desear tanto que están dispuestos a manipular para tenerlo, obtenerlo. Pueden crear una seguridad pecaminosa, ya sea pecar para obtenerlo cuando el pecado no te lo da, que te puede llevar a buscar manipular a otros para tenerlo. ¿Qué tanta seguridad es suficiente seguridad? Pregunta una pregunta que ama seguridad. Nunca podrían darte una respuesta porque nunca es lo suficiente. Número dos, puedes crear un amor pecaminoso para y pecar cuando lo quieres y buscar pecar para tenerlo. ¿Qué tanta aprobación es suficiente aprobación? ¿Qué están dispuestos a hacer para recibir esa aprobación? Número tres, también pueden funcionar para crear un amor pecaminoso del poder y pecar cuando no lo tienes y hasta manipular para tenerlo. Y número cuatro, pueden crear un amor pecaminoso de tener su propia manera sin ser negado lo que uno quiere. Puedes crear de nuevo un amor pecaminoso por comodidad y placer. Puedes crear un amor pecaminoso para ser respetado. Puedes crear un amor pecaminoso para que te entiendan otros. Puedes crear un amor pecaminoso para cuidarte. ¿Qué tanto es suficiente? Nunca lo sabremos. Porque entre más lo quieres, estás dispuesto a manipular para tenerlo. Déjenme compartir con ustedes algunas de las maneras en general que buscamos manipular a la gente. Y no quiero que leven sus manos, no quiero que le digan a los que están al lado de ustedes, si somos honestos, he sido manipulado, he manipulado y he manipulado a otros y he visto cosas que he hecho o cosas que se me han hecho y ahora sé por qué al final del día. De que no era porque no lo sabía, no es porque no tenía esa perspectiva, quería lo que quería. Lo que Dios quería no era tan importante lo que yo quería. Maneras en general que pueden buscar manipular a la gente. Consideren esto: manipulación en general es generado por un deseo del corazón de avaricia, de sabiduría, cuando estás trabajando sobre las cosas que quieres. Estas son las cosas que tratas de hacer. Acusar a alguien de hacer algo malo porque no está en línea con tu plan o no se alinea con tu plan. Murmurar, de crear conflicto y alegar sobre lo que quieres que una persona piensa o no sienta o desee o no desee o hacer o no hacer de acuerdo a tu plan. Hasta preferencias personales, llanto, demostrar lágrimas, demostrarle algo de que la persona ha hecho algo malo, retando a otros, utilizando preguntas de por qué de una manera no busca una respuesta, sino que busca demostrar desapruebo y rechazo. Tratar de que alguna persona haga algo obligadamente, utilizando palabras para traer a cabo lo que uno quiere de esa persona. Uno es de traer palabras, acciones y decisiones del pasado, comparar y contrastar las palabras de la persona, acciones y decisiones a otra situación y demostrar hipocresía o contradicción, de expresar desapruebo o castigo al apachurrar a otros, esconder cosas o de las cosas, cooperación, de ir cooperar con una persona para obtener lo que uno quiera, de ser agradable para hacer que la gente te dé lo que tú quieres o que hagan lo que tú quieres, criticando a otros, trayendo asuntos negativos de la persona, actuales o percibidos con un tono negativo y tratar de que la persona pare o comience algo que tú quieres que haga o que te den algo que tú quieres. Ordenar o mandar a alguien de como hablar a la persona como si fueran tus hijos, intimidando a las personas implícitamente, que si no están de acuerdo, que entonces va a haber consecuencias negativas, cancelar, de que no considerar a una persona como haciendo o diciendo para demostrar de que no está uno de acuerdo, a llevar a la persona a hacer lo que uno quiere, dirigir a la persona poniendo tus ideas, tu plan, tus opiniones y directivas a las personas que uno
busca pensar hacer o mientras la persona trata de ver que están equivocados, si rechazan tus ideas, tus planes y tus opiniones y directivas, poner condiciones, recompensar a la gente mientras hacen lo que uno quiere, cuando uno quiere, donde quiere, y llevándolos y ajustándolos a tu plan de acuerdo a lo que uno quiere. Voy a parar ahí. ¿Cuántos de ustedes se venden a sí mismos? Perdón, ¿cuántos de ustedes se vieron a sí mismos o algo que les ha sucedido a ustedes mismos? Todo esto sucede porque estamos de acuerdo a tenerlo a nuestra propia manera. Cuando amamos a Dios, más que estamos amándonos a nosotros mismos o lo que nosotros queremos, vamos a encontrar que nosotros estamos libres de la manipulación. Solo funciona por lo que uno valora, creen que esa persona tiene, y porque valora uno eso más que lo que uno confía en Dios, entonces pueden ser manipulados o uno manipula. Ahora pensamos en esto en nuestra vida y pienso en todas las cosas que he experimentado donde estoy aprendiendo mientras crezco y he descubierto que esto es una cosa tan fea y es tan sutil de que si uno piensa en esto, ¿qué tan a menudo le ha sucedido en tu mundo? Y ahora mientras uno piensa en eso, dice uno, sí, esto sucede frecuentemente en mi matrimonio, en mi familia. Cuando uno comienza a reconocer esto como lo estaba haciendo y se me estaba haciendo a mí, lo que sucedió fue de que tuve que tomar algunas decisiones. Tuve que decidir si yo iba a amar a Dios y amar a la persona más que lo que estaba amando a la cosa o el deseo o lo que sea que yo quería de una persona. Y tenía que estar listo para la gente que caminara, que me rechazaba, que criticara y todas esas cosas que vienen. Tenía que estar preparado para eso. Y eso cambió mi mundo. Porque lo que reconocí fue de que cuando mi deseo por lo que yo quería comenzó a disminuir y mi amor por amor y de Dios y otros incrementó, la manipulación de la gente se volvió menor y menor. Y la gente elevaba sus voces y podían hacer preguntas y dirían estas cosas y yo diría simplemente no gracias. Simplemente lo hacía más con una sonrisa, pero sabía que me iba a costar algo, pero estaba bien. Mi pregunta para ustedes es, ¿dónde están ustedes cuando piensen de esta manipulación? ¿Qué tanto en esto han participado en ambas direcciones? Queremos hablar, mientras cierro, cómo tratamos con la manipulación. Número uno, mientras ven sus apuntes, reconozcan por qué ustedes pueden ser manipulados. Porque nosotros tenemos deseos que hemos hecho, aparte de Dios, somos manipulados por la gente. La gente puede manipularlos porque hemos tomado la fuente de nuestra satisfacción o nuestra solución de nuestros problemas que nos lleva a mentir a la gente mientras deberíamos de temer a Dios. Perdón, temiendo a gente mientras deberíamos de temer en Dios. Número uno, sobredependiente de una persona para satisfacer los deseos o para llenar ciertas necesidades en nuestras vidas. El temor de perder esos deseos y necesidades de una persona nos lleva a ser manipulados. Estar dependiente de la aprobación de la gente, la aprobación de la compañía de una persona o atención o afecto hacia uno. También estar dependiente de una persona que uno es de valor o importante o significante, el control de que lleva a cabo por maneras malas o malvadas. No es por el poder del manipulador, pero por lo que uno quiere. Se ven uno mismo en esa lista. ¿Qué tan importante es la atención y el afecto hacia ustedes? ¿Qué tan importante es seguridad y respeto y ser aceptado? ¿Y qué están dispuestos a hacer al asunto? ¿Y qué tan fácil pueden ser manipulados por esto?
Estas son las cosas que tenemos que pensar y considerar, porque todo lo que estoy compartiendo con ustedes regresa a estos deseos, que he hecho exigencias. Esta es la segunda cosa, perdón, reconocer las formas malas en que uno aborda la manipulación. No debemos de responder a un necio de su necedad, no debemos de actuar como necios a respuesta de una manera que también actúa de una manera necia con nosotros. Debemos de asegurarnos de que cuando somos manipulados no tratamos de defendernos a nosotros mismos, de que no tratamos de decir nuestras palabras o nuestras acciones, que no respondemos la pregunta cuando no debemos abordar la pregunta. A veces nos hacen preguntas y digo, y simplemente no la respondo. Esta persona pensaba que, de nuevo le digo a la gente, soy responsable de básicamente dos tipos de personas de liderazgo con que estoy y mi esposa. Entonces ahí hay unas cosas que otras personas pueden preguntar de que a lo mejor no responda porque no soy responsable de ellos. Esta semana en particular estaba con mi familia y le dije a mucha gente, este viernes estaré fuera, pasaré tiempo con la familia, pero regresaremos con ustedes el lunes. Esta persona me llamó el viernes y no recibió una respuesta. Recibo una llamada el lunes, ¿dónde estuviste? Dije, Señor, ¿qué está bien? ¿Cómo es que voy a responder a esto? No es mi mamá, no es mi papá, no es un líder, no es mi esposa. ¿Cómo le puedo ayudar? Respondí. ¿Dónde estuviste? Te llamé el viernes y ¿cómo puedo ayudarte? En mi carne tenía que pelear mi carne y no les voy a decir lo que estaba pensando. Pero mi mente estoy diciendo, yo compartí con todos de que este viernes no estaría disponible y me estás acusando en el lunes como si yo les debo algo. Y a lo mejor eso funciona con otras personas, pero yo no les dije eso y simplemente respondí, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Traté de tener una respuesta suave, pero mi carne quería entrar en otra dirección y estaba peleando. Gálatas 5, que la carne lucha contra el espíritu. Es número uno, no me gusta que la gente me grite y yo no le grito a la gente, así que tuve que luchar con eso, pero de nuevo, pensar de que tú eres, yo soy tu sirviente personal y tengo que estar donde tú quieres que yo esté, porque en este momento se trata de ti. Tuve que luchar contra eso y ser amoroso, no dar maldad con maldad, pero sobrellevar maldad contra qué. Tuve que pasar por estas cosas en mi mente porque mi carne tenía otra respuesta diferente. Esto es lo que tenemos que hacer. No regresar maldad con maldad o pagar maldad por maldad, ni responder a la pregunta de que no tiene que ser respondido. Aquí está otra cosa, tenemos que asegurarnos de que no le gritemos a la gente o que dejemos a la paz de tratar a la gente como nos está tratando de maneras que son malas. Si hemos hecho esas cosas, tenemos que reconocer que ¿sabes qué, Señor? Esta no es la manera de tratar con esta manipulación o abordar esta manipulación. La número 3. Vean la naturaleza del asunto. Si somos sabios en el asunto, pensaremos antes de hablar, escucharemos y trataremos de entender el asunto antes de responder, escucharemos y discerniremos el asunto de la manipulación. Entonces, cuando alguien te está tratando de manipular, buscas discernir el asunto detrás de la manipulación, haciendo algunas preguntas. Y quiero que piensen en esto, porque estas preguntas que necesitamos hacer nos ayudan, son de gran ayuda y hablé de esto ayer en la noche, pero quería dejar un poco de espacio para hablar de ellas este día, porque cuando la gente está tratando de manipularnos, tienen que discernir si es el momento adecuado para decir o no decir o qué decir. Esta pregunta es, número uno, se trata de preferencia, de nuevo. Si quiero hacerles una pregunta, ¿qué es la forma de llegar a Miami? ¿Cuántas formas vamos a recibir para llegar allá a Miami? 5, 6, 7, 8, ¿correcto? Y si les digo, esta es la manera más rápida, ¿qué me dirían ustedes? Esta es la ruta más rápida.
para llegar a Miami. Entonces, con un asunto de preferencia, tenemos que tener cuidado cuando la gente nos están acusando, porque mucha la gente nos está manipulando, han moralizado su preferencia, como hablamos ayer en la noche. Entonces, están tratando de manipularlos para aceptar de que ustedes están equivocados, porque ustedes no hicieron algo que de la manera en que debería de ser hecha según ellos, y era una forma de moralizar, la forma o la manera. Tienen que hacerse la pregunta, si esto es un asunto de preferencia y está tratando de poner en una esquina y es una cosa de preferencia, tengo que decidir cómo responder a esto de una manera que va a honrar a Dios y no responder de una manera equivocada. Mucha gente dice de que debemos de hacerlo de esta manera. ¿Tú no piensas que debemos de hacerlo así? Nadie que no es inteligente consideraría cualquier otra opción. He escuchado a esa persona, ¿no piensas eso? Y yo diría, pero yo pienso de que ustedes tienen una libertad para obtener esa perspectiva. Pero ¿no crees que es tonto que uno haga eso? Yo creo que en esta situación todos tenemos diferentes perspectivas de cómo esto puede suceder. Yo pienso que esto es tonto, lo has hecho claro. ¿Ven a dónde voy con esto? Puede ser manipulado fácilmente, pero es una preferencia. Se trata de con la conciencia. Romanos 14. Puede estar bien para mí, pero no para ti. Tengo que dejar que estas cosas se hable de maldad. Tengo que tener cuidado. Es un asunto de moralidad. Entonces tengo que hablar de una manera apropiada. Se trata de sabiduría. Esta persona necesita algo de ustedes que no está recibiendo. Esta persona está pidiendo algo de ustedes que no quieren perder. Esta persona está recibiendo algo de ustedes que no quieren. ¿Qué es la expectativa y el de creencias de que ha sido abordado? ¿Qué es la decepción dentro que se ha tocado o se ha abordado? Estas son las cosas que tienen que considerar cuando vienen hacia ustedes con su manipulación. ¿Qué es lo que están tratando de cumplir? Número 4. Acérquense a la persona considerando lo que sienten con compasión y de una manera controlada. Lo que dicen es importante, pero de la manera en que lo hace es tan importante cuando está tratando con un manipulador que su tono refleje la gracia del Señor. No están tratando de agarrarlos, ellos se están tratando de agarrar. No están tratando de sacudirlos, ellos están tratando de hacerte que hagas algo de tal manera y tú reconoces el juego y en vez de jugar el juego, has cambiado el juego para la gloria de Dios y para su bien. Y cuando eso sucede, comienzas a entrar a otra dimensión y tienes que revisar tu tono de voz y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque puedo ser muy sarcástico y eso me puede meter en problemas, eso me mete en problemas, dices, oh, tú eres gordo y tú eres muy feo, ¿cuál de nosotros está mejor? Ven, yo era ese tipo, así que tengo que tener mucho cuidado. Y a veces algunos de ustedes son esa chica o chico como yo, y ustedes pueden utilizar su lengua y puede ser una cosa fea y mala y quieren glorificar a Dios, ¿verdad? Alguien está conmigo, entienden de dónde vengo. Y cuando la gente viene con manipulación, quieren tener cuidado y considerar a los demás y tiene que ser uno compasivo. Entonces hablar de manera suave a esa persona, controlándose uno cuando hablando con otras personas, hablar palabras que comparten gracia y no desgracia. No interrumpan a la persona a lo menos de que haya una razón por hacerlo. O sea, hay que hacer las palabras, utilizar las palabras con claridad. No hablen mucho sabiendo que el pecado no se puede evitar. Estas son cosas que si solo se controla un poco, es difícil hacer esto. Si son mayormente ofendidos a lo que quieren servir, pero cuando me ofenden más a lo que quiero servir, tengo que irme a una esquinita, tomarme un momento, renovar mi mente, mi corazón, de que puedo poner en orden mi actitud para poder amar a otros. Pero cuando la gente te ofende, hay una de dos razones por qué son ofendidos. O utilizamos la palabra que nos causan dolor. Entonces, cuando soy ofendido o me causó dolor, vayamos detrás de estas palabras y quiero hacerles dos preguntas centrales. Pecaron contra ustedes y están experimentando dolor o ofensa, o número dos, decepcionaron las expectativas
y están experimentando dolor o ofensa, cuando son dos cosas de que han pecado contra usted, la Biblia es muy clara de que después de que tratas con tu actitud, qué es lo que necesita suceder cuando alguien ha pecado contra ti, pero si alguien te ha decepcionado tu expectativa, a lo mejor esa es una oportunidad para que ustedes que bajen su expectativa y que aumenten su amor, porque a lo mejor lo que ustedes quieren se ha vuelto más importante de lo que es la voluntad del Señor, y este es un momento divino para que comience a ver la bendición de la decepción, que los dirija hacia eso que es más para honra de Dios que para uno mismo. Uno tiene que evaluarlo. Entonces, cuando alguien dice, me ha causado dolor, voy a ir detrás de esa palabra, decepcionado o te han pecado en contra tuya. Son dos direcciones opuestas. Con ese dolor o la ofensa, tenemos que pensar de esa manera. Número 5, hay que abordar el asunto utilizando discernimiento y es la sabiduría de Dios para que la persona necia no piensa que es sabia de su manera de pensar, dentro de su manipulación. Tienen que honrar a Dios o utilizar sabiduría que honra a Dios. Déjenme caminar por algunos de estos mientras estamos tratando de cerrar con este tema. Haz que hablar sobre el asunto sin atacar a la persona sobre el asunto. Una cosa que he aprendido de la ABCBC, atacar el problema, no a la persona. Si creen que la persona es el problema, entonces ¿qué van a hacer? Atacar a la persona. Así que, retado, hay que reconocer que esta persona no es mi enemigo, así que tengo que parar de tratarlos como si fueran el enemigo. Hay que déjeme atacar el problema, no la persona. Veamos la situación. También abordar el asunto de acuerdo a tu papel dentro del asunto. Soy un líder, es mi igual o está por debajo de mí, lo tengo que tratar de acuerdo a mi papel que yo juego. También hay que ver la meta de lo que está dirigiendo el asunto, los deseos de la persona que está dirigiendo este asunto. Hay que distinguir entre la opinión de la persona y los hechos del asunto. Hay que distinguir entre las obligaciones hacia la persona dentro del asunto y las expectativas de la persona de ti del asunto. Eso es muy importante porque mi papel que juego en una situación y lo que ustedes quieren de mí de una situación a lo mejor no es lo mismo. ¿Hace sentido esto? Y necesitamos aprender eso a veces porque a veces lo que la gente quiere por ustedes a lo mejor puede estar equivocado, pero a lo mejor eso no es su papel y están exigiendo algo de ustedes que realmente es algo que tienen que hacer y tienen que entenderlo. Pero en el papel que ustedes juegan hay algo que tienen que hacer y cuando hay manipulación, a veces la gente quiere que hagan cosas para ellos de que no deberías de estar haciendo. Y la manera que permites que eso suceda, estás forzando o estás siendo forzado a la dirección y estás yendo hacia la destrucción. Otra cosa que deben de considerar. Distinguir entre las promesas que a lo mejor están rompiendo, las expectativas que no se están cumpliendo de ti a la persona dentro del asunto. Distinguiendo entre esos dolores antiguos y el asunto presente y cómo puede ser una continuación de esas dolencias del pasado con un asunto presente. Y número 6, hay que apelar a Dios, la palabra de Dios específicamente. Hay que identificar principios claros de la palabra del Dios que puede hablar sobre la manipulación. Hay que abordar el asunto de acuerdo a los estándares bíblicos. Abordar las cosas de acuerdo a lo que la Biblia dice, de que cada persona debe utilizar lógica dentro de la conversación, de ser sarcástico o enfocarnos en lo que es lo correcto en vez de lo quienes tienen la razón. Hay que hablar la verdad en amor. Hay que abordar el pecado de acuerdo. No tomen responsabilidad de los pensamientos de otras personas, emociones, deseos, palabras y acciones. No acepten el estándar de otras personas como la medida de lo que es correcto. No estén de acuerdo al curso de acción, hacer lo que ayuda al plan de manipular de la otra persona, buscar hacer lo que traería la mayor gloria y honor y beneficio a la persona. Pasé por esto rápidamente, pero hay unas cosas prácticas que tienen que regresar y simplemente ver por un momento, y esto es lo que quiero que hagan. Quiero que tomen 3 minutos antes de hacer la transición y quiero que hablen a la persona que está al lado de ustedes. De nuevo, esta es la pregunta. ¿Qué importa, verdad? ¿Cómo es que aplica esto a nuestro matrimonio o a nuestra relación? ¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? Así que, ¿cómo importa esto a nuestro matrimonio, a nuestra relación?
¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? Tómense 3 minutos y regresen y haremos la transición a otro tema. Muy bien, vamos a hacer esto mientras hacemos la transición a la siguiente tema en un momento, pero quiero tomarme 2 minutos, a lo mejor tres, y quiero escuchar de algunos de ustedes simplemente qué es lo que han reconocido mientras ustedes han caminado de ayer a hoy y decir, has dicho muchas cosas, pero no puedo parar de pensar esto. El Espíritu de Dios me tiene atorado en esta verdad y no puedo continuar. 2 o 3 personas antes de hacer la transición. Sí, señor. Nada creado fue creado para uno mismo o para sí mismo. Sí, eso siempre toma mi atención todos los días. ¿Alguien más? Gracias por compartir. ¿Alguien más? Algo que han escuchado. He dicho muchas cosas, sí, como una manguera, pero no puedo pasar de tal cosa. Está molestándoles o causándoles una inquietud en sus mentes. Sí, sufrir bien. Amén. ¿Alguien más? Algo que sobresale, que simplemente han escuchado, ese les está ahí en su mente en este momento. Digan una vez más. Ya lo tenés. Servir. ¿Alguien más? Sí. Déjenme decirles de dónde hay un libro de que no mencionaré, pero sí tiene esta idea de que los hombres quieren cosas y mujeres necesitaban ciertas cosas y la razón por qué ellos necesitaban algo y las mujeres necesitaban cosas está en las escrituras. Entonces por eso, porque Dios ordenó de que los esposos amaran a sus esposas, las mujeres tenían la necesidad de amor y debido a que la Biblia dice por qué las mujeres deben ser sumisas a los esposos es por la necesidad de respeto. Y mientras comencé a pensar en eso, entonces lo que están diciendo la única razón por qué uno, o la mujer y el hombre, hacen estas cosas es por una necesidad. Eso no va con las escrituras. La realidad es, hombres son egoístas y si quieren ayudar a un hombre de apartarse de sí mismo, háganlo servir. Y entre más crece en el proceso de santificación, más su esposa recibirá el beneficio de su amor, de sacrificio como proceso de la santificación. Quiero que se quiten de ser tan testarudos y mientras desarrollan su santificación recibe el beneficio de esta mujer siendo sumisa y recibe el beneficio del cambio del carácter, no que la otra persona necesita esas cosas porque ambos de ellos pueden obedecer a Dios. Algo que ustedes necesitan significa que no puedes obedecer a Dios sin eso. No puedo obedecer a Dios sin que mi esposa me haga caso, absolutamente. Y puedo amarla como Cristo amó la iglesia mientras me respete o no. Y la mujer se puede someter a su esposa mientras la ame o no, porque no es hecho por la necesidad de la otra persona, sino es basado en el carácter y el desarrollo de esa persona. La santificación es la bendición de cualquier matrimonio. La rebelión es la destrucción de todo matrimonio. Por eso se trata de nuestra santificación, no se trata de la necesidad de otra persona. Por eso cuando la gente va ahí, eh, no lo viste. Así que eso vino de unos estudios que tuve que hacer en mi programa de doctorado. Y dije, pero no es quién es esa persona. Sí, ¿qué es lo que sobresale? Amén. Ese teólogo que revise uno mismo antes de que uno se rompe. Alguien sabía lo que estaba hablando. No meter en problemas. Tengo que parar. Sí, me gusta eso. Déjame quitarte eso. ¿Alguien más?
Perdón, es que no se escuchan los comentarios de las personas que están en el santuario. Eh, Creo que es algo que quieres decir, algo al estar viendo hacia que ustedes dos simplemente tienen esa mirada de que quieren decir algo. De nuevo no se escucha lo que están diciendo las personas que están haciendo los comentarios. Poner eso en una grabación en algún lugar para poder escuchar cuando estoy un poco deprimido. Muy bien, una persona más y después le voy a pedir al pastor que venga y que nos lleve a la siguiente sesión. Sí, no, no se escuchó lo que dijo. Cuando escuchen eso mañana, el día domingo, quiero que actúes como que nunca lo has escuchado antes. Amén. Amén, fuerte de que para saber que estuviste aquí mañana, o que vas a estar aquí mañana. Pastor, ¿quieres venir? Tenemos 20 minutos. Regresamos en 20 minutos.